Los hermanos que nos siguen luego en YouTube, concedamos un segundo por acá. Muy bien. Estamos ubicados en el capítulo 4 del Evangelio según Yohanan. Parece que hay que subir un poco acá, que luego sale como corto. Muy bien. Permítame un segundo de este lado. Que luego vamos a escribir y no tenemos el tablero a la mano. Muy bien, Abril. Aquí estamos de vuelta ya, después de la grata visita que le hicimos a la República Dominicana. Baruch Hashem. Ok, vamos a ir directo al capítulo 4. En la última vez que estuvimos conversando, habíamos visto, ¿no?, la importantísima implicación que tiene la expresión Dios es Ruach, y los que le adorarán en Ruach y en Emet. Por eso ahorita en la oración hablamos en esto, ¿no? Son conceptos que vamos a ir aprendiendo. Ruach y Emet. Es más fácil decirlo en hebreo porque es un concepto nuevo. En cambio, en castellano de repente no suena igual, va a decir espíritu y verdad, porque todavía va a remaner, va a quedar allí en la mente esa idea un poco distorsionada de la espiritualidad. Estábamos viendo en el contexto porque había venido a colación esta respuesta del maestro y tenía que ver con que ambos templos, tanto el samaritano como el de Jerusalén, ya no representaban la incorrupción de la cual Dios tanto se esmeró en representar. Hablábamos, por ejemplo, esta tarde que en los corbanots, en los sacrificios, Dios se aseguraba que no hubiese indicios del pecado. Por eso el animal no tenía defectos físicos, por eso el sacerdote no tenía defectos físicos, no tenía defectos biológicos, de enfermedades, cosas por el estilo. Y además el sacrificio era retirada la sangre, de manera muy simbólica, ¿no?, con el fin de indicar que aquel que iba a hacer la reconciliación iba a estar libre o separado con relación al pecado. Entonces aquí está diciendo que Dios es Ruach, por eso. Hay un verso por allá en Isaías capítulo 31 que siempre lo he tomado, en una de las enseñanzas también lo dije. Vamos a leerlo brevemente. Miren lo que dice aquí en el versículo 3, Isaías 31:3. ¿Quién no quiere leer? Isaías 31:3. ¿Qué dice? Y los egipcios hombres son y no Dios, y sus caballos carne y no espíritu. Correcto. De manera que al extender a Adonai su mano caerá el ayudador y caerá el ayudado, y todos ellos desfallecerán a uno. Excelente. Entonces cuando dice que no son ruach, sino carne, está diciendo que van a desfallecer. Entonces de ahí es donde va en paralelo, pero se distorsiona luego, el concepto espíritu griego, porque ya comienza a darle inmortalidad y otras categorías, como si eso fuese inherente a los seres humanos. Lo que está diciendo ahí básicamente es enfrentar al hombre con Dios y a las fuerzas del hombre con el poder incorruptible o indestructible de Dios. Por eso en la parte de la carta a los Hebreos dice con el poder de una vida indestructible. Vida indestructible, vida espiritual, básicamente, ¿ya? Ahora nosotros estamos saboreando las arras del espíritu, o sea, las arras de una vida indestructible. Claro, las arras, apenas una pequeña muestra, ¿no? Por eso, como decía esta tarde, no es la disciplina, la rigidez ni el duro trato del cuerpo lo que te van a hacer libre de los apetitos de la carne. Pablo lo dice a los colosenses. Ciertas cosas tienen cierta reputación de humana sabiduría en duro trato del cuerpo, pero no tienen poder contra los apetitos de la carne. ¿Ya? ¿Por qué? Eso te está mostrando que es el ruach lo que te mantiene incorruptible. Incorruptible no que no te vayas a morir, sino incorruptible por lo menos en la parte moral interna que te mantiene allí incólume, que te hace resistir al enemigo. Que sí, que por dentro, mira que Pablo lo dice, por fuera puede ser que nuestro tabernáculo se vaya deshaciendo, pero por dentro, no obstante, el interior se va renovando de día en día. Eso es adorar con Ruach, eso es adorar con Emet. Le decía al hermano Cristian esta mañana, claro que
los hermanos a veces, por la razón que haya sido histórica o coyuntural, se concentraron solo en las manifestaciones del poder de Dios, del Espíritu, danzar en el Espíritu, hablar en el Espíritu, y todo es Espíritu, la unción y tal, y resulta que no estudiaron la verdad. No estudiaron la verdad, y por eso se han colado tantas cosas extrañas, porque no tienen un criterio objetivo, documentado, de si eso que se está viendo es del Señor o no es del Señor. Juan lo dice: juzguen, es decir, disciernan, discriminen a los rujots, a las manifestaciones del poder, si son de Dios, a las intenciones, a los ánimos con que se ocurren las cosas. Pero ¿cómo lo va a juzgar y a discernir? Conforme a su palabra, ¿cierto? Pero si quitas la palabra y para rematar dice que ya está abolida una gran parte de ella, entonces ¿cómo va a poder distinguir? El apóstol Pablo le dice en Romanos, en capítulo 2, con base en la Torá apruebas lo mejor. Tienes en la Torá la forma, la ciencia y la verdad. Si quitas la Torá, ¿con qué vas a poder distinguir las cosas? Con el Ruach. Claro, sí, pero con el Ruach, pero que no tiene entendimiento. Mira que Pablo lo dice a los Corintios: oraré con el Ruach, pero oraré con el entendimiento. Fíjate tú, el entendimiento. No puedes atropellar la lógica y la razón. Hoy leíamos al final en Romanos 12, ¿verdad? Dice: hermanos, presentad vuestros miembros como sacrificio de Dios por medio de Yehoshua, que es vuestro culto racional. Pero no es tu racionalidad o tu propia lógica, sino, como dice el proverbio, confía en Hashem y no te apoyes en tu propia lógica. Entonces tú no podías, y Pablo le pone un orden, ¿no? Que todos aparentemente en el espíritu quieren hablar lenguas. Mira, 2 o 3, y por turno, y uno que traduzca. Si eso no pasa, se calla. Eso es distinguir, eso es juzgar, ¿cierto? Probar. Si es de Dios, se somete al orden. Si no es de Dios, no se va a someter al orden. Entonces va a estar disfrazado de espiritualidad, pero va a englobar o a cubrir una gran rebeldía. Y va a sonar espiritual. ¿Ya? Que habla en lengua, no hay traductor, hermano, cállese. Pero es espiritual. No, es que aquí nadie está entendiendo. Entonces, y a veces el que interpreta es el mismo que habla en lengua. Sí, eso puede también. Eso puede pasar. Sí, pero también está de la interpretación. Lo importante es que se haga dentro de... Ojo, es que no puede faltar a quien va dirigido el mensaje. Porque es que si no va dirigido a un políglota o un extranjero que está allí, no tiene sentido. ¿Para qué? Pero el que habla en lengua extranjera puede interpretar el mismo. En Corintios dice: y uno interpreta. Pero a ver, me llama la atención algo, porque esto sería la interpretación para si hay un extranjero. Por eso. Exclusivamente sería para un extranjero. Claro. Y si no hay porque es señal para el incrédulo. Y si no hay extranjeros, no debe darse. ¿Para qué? No tiene sentido. Además, fíjate tú que por eso el traductor no puede ser el mismo que habla. ¿Por qué? Porque Pablo dice: si no hay traductor, cállese y hable para sí mismo y para Dios, si es que si usted se va a entender. Pero fíjate, yo todavía insisto. Te digo. Espérate, lo que te quiero decir, que insisto todavía, que el que habla en una lengua extranjera puede interpretar. No. Escucha, te voy a decir por qué. Porque si hay un extranjero, ¿ya me entiendes? Él de pronto, por mi ego, yo creo que es más veraz, oye bien, es más veraz que él escuche en su propia lengua el mensaje, y él puede decir, por prudencia, por pena, no dirá nada. Pero espérate, si traduce lo que él mismo dijo, wow, y este man que habla las dos, o sea, es que el sello es más veraz. No sé si me voy a entender lo que quiero decir. No sé, escucha, no sé, pero el circuito está establecido de la siguiente manera. Está el extranjero o bilingüe, incrédulo, ojo, incrédulo. Ahí llegó o está pasando, porque no sabemos si el culto era público. Puede ser que sea público, porque mira que Jesús se reunían a la orilla de los ríos a orar. Eso pasaba.
podía ser un culto, un servicio público, una reunión pública ahí, o bien que hubiese sido invitado, llegado, etc. Entonces, dice allí el texto que tiene que haber por turno 2 o 3 que hablen por turno y uno que traduzca. ¿Cuál es el sentido de esto? El sentido es que el que se levanta a hablar en lengua le habla, él está entendiendo lo que está diciendo, primero de todo. El que habla está entendiendo, pero es una traducción simultánea. Le está hablando en su lengua al extranjero incrédulo o invitado incrédulo o pasajero, y otro le traduce a la iglesia en simultáneo. No puede decir, quiero hablar más allá, el Señor dice, el mismo, no, porque eso es lo que va a garantizar que sea don del Señor. Porque de repente el otro va a entender, y si no habla la lengua local, ¿cómo va a verificar? O sea, la idea es que haya un intérprete. Claro. No, es que el intérprete tiene que haberlo. Por eso No, te digo, pero me refiero a que no es válido que quien habla traduzca. traduzca, No puede ser. no puede ser. Vuelvo y te digo, si fuese que el mismo que habla pudiera traducir, Pablo no diría, si no hay traductor, entonces cállese. No tiene sentido. Pablo entonces estaría diciendo una cosa inexacta. Porque, repito, no tendría sentido decir eso si el mismo que va a hablar puede traducir. ¿Sí me explico? Dice, si no hay traductor, ojo, es que el don de la traducción es simultáneo y es un sello de seguridad. Dice textualmente, si no hay traductor, entonces calle. Yo empiezo a hablar, yo con Purkan Shumaya, si no se levantó alguien a traducir, yo no puedo venir a traducir yo mismo. ¿Por qué? No puedo. Que eso es lo que ocurre normalmente en la ¿Qué es lo que iglesia. suelen hacer? Ese es el punto. Pero no es correcto, repito, está violando unos parámetros de la escritura. Porque puede ser, supongamos, ¿qué tal que yo diga algo, el otro nativo de la lengua no habla la lengua local, ¿cómo se va a enterar el resto de la comunidad? ¿Quién va a verificar que el mensaje que se dijo es correcto? ¿Y cómo va a poder decir amén? Es correcto. ¿Y cómo va a decir amén si nada más está en tal caso entendiendo él y el que está traduciendo a sí mismo y no se sabe si está traduciendo lo correcto? Tiene sentido. Claro, yo puedo inventar cualquier Bueno, cosa. la evidencia está en Hechos capítulo 2, porque de esa manera fue que se manifestó el Espíritu cuando llegó y comenzaron a hablar en lengua, porque los que estaban ahí vivían en diferentes partes del mundo y hablaban otro idioma, Claro. y eso fue lo que ellos exclamaron. ¿Quiénes son estos que lo vimos hablar en nuestras propias lenguas Así es. nativas donde hemos nacido? Todos entendieron, culto racional, y repito, entonces tenemos la mente de Cristo, eso es adorar con ruach. Entonces, Entonces, en Isaías 31:3 podemos ver un paralelismo entonces entre hombre y Dios y carne y espíritu. Sí, son entre sí paralelismos antitéticos y al mismo tiempo sintéticos, el uno con el otro. Sí, Dios con ruach y hombre con caballo, digamos así, hombre con carne. Con carne. Correcto, hombre, caballo, carne y Dios, ruach. Sí, el problema es que el concepto de espíritu Claro, se entiende desde otra óptica. Entonces piensen que, claro, aquí tiene que ser en otra óptica, Claro. porque entonces aquí han trasladado que el espíritu, el Rúa, tanto en los humanos, Es como una entidad independiente. una entidad independiente, no tanto independiente, sino que es incorruptible, inmortal. Claro, correcto. Ya Y consciente. Entonces lo que muere es la carne, pero el espíritu persiste. Es correcto. Entonces, eso es la visión tradicional, y lo que estamos viendo es que al decir que Dios es Ruach es igual a cuando decimos Dios es amor. ¿Ya? Fácil. Entonces, el problema está en cómo vamos a entender la palabra Ruach. Así como no podemos entender amor como el sentimiento tradicional occidental, ¿ya? Tampoco vamos a entender Ruach o espíritu como se entiende en el mundo occidental. Entonces, sigamos donde habíamos quedado. Habíamos visto pues lo difícil que era hablar con la esposa, con una mujer, etcétera, en el mundo cultural de ese momento. Dice entonces, vamos a ver desde el versículo 31. Bueno, habíamos quedado por eso, y comer y beber también, exacto. Entonces vamos a decir el versículo 35. Vamos a empezar por ahí. ¿No decís vosotros, aún hay 4 meses hasta que llegue la siega? Si tú te pones a sacar cuentas, sería Nisan, Iyar, Sivan. ¿Ya? Serían 3 meses. Cuando dice la siega es la fiesta de Shavuot. Es decir, que pudiéramos intuitivamente pensar que esto estaba ocurriendo en el mes de Adar, porque de Adar hasta Sivan es que son 4 meses. ¿No decís vosotros, aún hay 4 meses hasta que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad las regiones,
porque ya están blancas para la siega. Le está mandando a percibirse. La expresión, ¿Dónde estás? ahí en el versículo 35, hagan de cuenta que es un modismo, ¿ya? Como por decir acá, faltan 5 para las 12, ya todo el mundo se conecta con una realidad automáticamente, ¿ya? O dame, tiene su cuarto de hora. No dicen ustedes, tiene su cuarto de hora, algo así. Entonces, es decir, faltan 4 meses para la siega, quiere decir, oye, ni siquiera ha florecido y ya estás pensando en la siega. Como cuando decimos el dicho acá, no has comprado la vaca y ya tienes el balde. Para ordeñar. ¿Sí me explico? Ya compró el balde y no ha comprado la vaca. El pase, ya tiene la moto. Es correcto. Así. ¿Ya? ¿Sí me explico? Entonces, decir, no dicen ustedes, aún faltan 4 meses para la siega. ¿Qué significa? Oye, vas a cegar si todavía ni siquiera ha florecido. Es lo que está diciendo, porque florecía en Aviv, en Nisan, ¿ok? Y dice, todavía faltan 4 meses. Es decir, ¿cómo vas a cegar si todavía ni siquiera ha florecido? Es un dicho. ¿Y qué le está diciendo él? Pues espabilense, ¿ya? Porque ya esto está florecido. Ya esto está blanco, está maduro, ya están blancas para la siega. Es decir, no se vayan a dormir. Cuidado, se van a quedar dormidos en los laureles, ¿cierto? Y el que siega recibe salario y llega fruto para vida eterna, pero el que se siembra, para que el que siembra también goce y el que siega. Ambos van a ser beneficiados de esto. En este caso, el que siembra ha sido Dios y nosotros somos llamados los segadores. ¿De acuerdo? En el sentido de ir a reunir a los pueblos. ¿Por qué? Porque cuando tú segabas en esa época, agrícolamente hablando, pues tú amontonas los rollos típicos de estos de trigo, de cebada que se segaban en esa época, y amontonas las ruedas, ¿cierto? Y vas allí. Después, ¿quién va a disfrutar? Disfruta el dueño de la finca y tú que participaste de la siega. Es lo que está diciendo desde aquí. Para que el que siega disfrute junto con el que sembró. Entonces nos está prácticamente diciendo, y si te pones en contexto, le está diciendo a los discípulos, mira, no se queden concentrados y a esperar como que los gentiles se conviertan al judaísmo para entonces verlos como objetivo de la evangelización. Tienes que ir allá, tienes que ir a amontonar, tienes que ir a ser discípulos. ¿Ya? La mies está allá, el campo está allá. No te puedes quedar aquí esperando, no, que falta que florezca y que madure y después ya veremos si lo recogemos. ¿Me explico? Porque era lo que pasaba en esa época. No, si no viene, pues no lo vamos a recibir de alguna manera. Era como que esperando el salario al mismo tiempo en este mundo. Ya, si tenías que pagar la educación con el rabino, si no tenías la plata, entonces no entraba. Y dice, ya esto está maduro, tienes que ir a trabajar. Y en esa época, esos principios de estudiar, de esas congregaciones, se veía esa metodología, esa... Claro, porque... O sea, si era pago en esa época. Sí, de hecho está la historia de Gilel, el famoso Gilel, Claro. que él no tenía plata para pagar ese día el estudio, y como le gustaba estudiar tanto, se subió en el techo de la yeshiva, o de la, guardando las proporciones de lo que en esa época pudiera llamarse la yeshiva, y se quedó dormido. Y al día siguiente se dieron cuenta porque amaneció y el sol no entraba por la ventana y era el que estaba dormido allá arriba. Y estaba cubierto de nieve y toda la cuestión, ¿ya? Entonces te muestra esa escena, lo duro y lo cruel que era, que si no tenías plata no entrabas a estudiar. O sea, era educación privada. Fíjate tú, que esto no lo escuchen los de la prosperidad, que esto no lo escuchen, ¿cierto? Porque te van a cobrar por esto de escuchar la palabra. Pero entonces eso implica que este mandamiento está desvirtuando todo ese pago. Anda, ve, Total, es que te está diciendo, a ver, el dueño de la siega de este campo es Hashem, ¿ya? Y te está permitiendo el privilegio de que participes en su campo. Ya date por ganado, date por bendecido. Y sin embargo, como dice más adelante en otra parte, Dios no es injusto para desconocer vuestro trabajo y la fatiga con que habéis servido a los santos y todavía les sirves aún. Pero ten presente que la recompensa no es en este mundo, Así es. ya, sino en el mundo venidero, donde no hay corrupción,
¿cierto? En pocas palabras y para redondear la idea, le está diciendo a los discípulos, a ver, que los gentiles son objetivo de la predicación. Y a pesar que se lo está diciendo aquí de frente con una samaritana ahí al lado que la tiene ahí, ellos todavía no entendían eso. Tuvo que venirle la revelación a Pablo, porque Pedro inclusive cuando tiene la visión de Cornelio, No completa. ya, y eso que entendió en ese momento. Ahora lo entendí. Digo, ahora entiendo que Dios se agrada en toda nación y no sé qué. Y después, blandito con los judaizantes y todo. Tuvo que venir Pablo con el carácter que Dios le dio y decir, mira, pero ¿qué es lo que te pasa? Estás como un poco lentejo, ¿no? De aquí y de allá. Tienes que darle carácter a esto. Y ayer que me unía con las hermanas hablando, llegamos a un punto interesante porque el Señor, bueno, me llamó a mí y muchos de nosotros somos testigos de que el movimiento que ahora se suele llamar raíces hebreas o sendas antiguas o mesianismo, porque ha tomado diferentes nombres y matices y todo, como quiera que se llame, esta forma de estudiar la escritura y de vivir, empezó como mucho hace 20 años, de este lado del mundo, hace 20 años de manera concreta. ¿Y qué pasa? Que el hecho de no haber definido, por eso ahorita les hablé al principio de lo que era el culto, cómo tenía una inquietud respecto de esto, el hecho de no tener claras algunas cosas es lo que ha producido que entonces unos salgan llamándose por un lado rabino, que el otro lado provee, que el otro lado tal cosa, y no ha habido una uniformidad. Entonces, ¿qué pasa? Que todo lo que ha ocurrido en estos 20 años no ha sido más sino unas malas adaptaciones del judaísmo. Sale el señor Daniel Hernández, que se hace llamar Dan Ben Abraham Hayim. Entonces lo que hizo fue tomar un sidur judío, ya, que no existía en la época del siglo I, y se puso a editarlo y se inventó el judaísmo nazarita, y ahora hay Biblia nazarita y nazrati, no sé, eso no existe. Hay que tener claro, no existe judaísmo mesiánico y no existe judaísmo nazarita. No existen estas cosas. ¿Okay? ¿Por qué? Porque al hablar de judaísmo hay que reconocer la marca judaísmo como el judaísmo farisaico. Si tú te pones a analizar la experiencia de lo que hacía Mashiach y los discípulos en esa época, él lo que vino fue como el gran observador, ¿ya? Vio a los saduceos, vio a los fariseos, a los esenios, todo, mira, tú corriges esto, tú corriges esto, tú corriges esto. Entonces los discípulos, fíjate tú el caso de Pedro, no sabían cómo conducirse. O sea, viéndolo desde otra óptica, aparte de lo que estuviera amenazado, como lo dije en su momento allá en Gálatas, ya, que era entendible, le tenía miedo a los de la circuncisión, que los de la Bnei Brit, todo eso yo lo hablé allá, espero que se acuerden. Sí, señor. ¿Ya? Entonces, ya, de este lado, viéndolo desde esta otra óptica, podemos ver allí inclusive un poquito de crisis de identidad. ¿Qué somos ahora? ¿Cómo me conduzco ahora? ¿Cómo nos reunimos? Si, por ejemplo, ¿Qué soy? Exacto, ¿qué soy yo ahora? Soy, sí. Pablo decía, y Pablo siguió diciendo que era fariseo. Pero Shin. Siguió diciendo que era fariseo. Pero fariseo, ¿cómo? Podríamos decir, entre comillas, un fariseo reformado. Reformado. ¿Cierto? ¿Ya? Un fariseo protestante. Sí, ¿Tú crees que eso se entendería hoy? ¿Qué tal que nosotros? No, comunidad farisea reformada. ¿Ah? ¿Cierto? ¿Qué hueso? El tablero. Oiga, tú te imaginas ese título, ¿no? Que sería supuestamente lo históricamente correcto. Sí, sí. Pero tú no ves que los apóstoles se pusieron de ese, no, somos fariseos reformados. No, vivían una vida, digamos, dentro de los parámetros culturales de la época, ¿cierto? Sin pensar en una especie de religión. Tú ves que Pablo y los discípulos iban a las sinagogas, escuchaban el servicio en la sinagoga farisea, ¿ya? Y eso no los hacía absolutamente fariseos. Eran afines, tenían afinidad con algunas cosas. Y mira que en la sinagoga farisea le dicen a Pablo, ¿tiene alguna palabra de exhortación al pueblo? ¿Quién habla? Yo, venga. Y habló. Lo que quiero mostrar es que no había esa intencionalidad de crear comunidades. Ya cuando se inician las persecuciones, y es lo que hablaba con los hermanos y eso,
cuando se inician las persecuciones de los nuevos creyentes en Yehoshua, no hay testimonio en la escritura de cómo era una reunión de ellos. No hay un testimonio. Entonces tú te haces la pregunta, ¿qué tipo de servicio llevaban a cabo los hermanos creyentes en su época cuando no entraban abiertamente en una sinagoga? Sí, eso me preguntaba yo el otro día, porque al comienzo se deja ver en el libro de los Hechos que el lugar de reunión era la sinagoga y por mucho en las casas. Claro, exacto. Eso es el relato bíblico Claro. de los Hechos. Claro, Ya, pero tú lo veías aquí y lo veías allá en las casas. sí. Pero después que se cerraron las puertas de la sinagoga ¿Qué para hacían? los gentiles, bueno, yo me imagino que como lo hacían en las casas, tuvieron que seguir haciéndolo en las casas. Seguramente. Entonces Ya. estamos tratando justamente de hacer un auscultar la escritura. Pero ya eso es, fíjate tú, ya eso es debido a una persecución y circunstancia. un rechazo. Claro, una circunstancia Una que se estaba dando circunstancia ahí. que los obliga a independizarse Claro. o alejarse de la Alejarse de sinagoga. la sinagoga. Pero, repito, ahora si ocultamos un poco qué era lo común que había, entonces había, por ejemplo, Pedro y Juan subían al templo a orar. ¿Ya? Entonces vamos a decir, y ahí dice en la escritura que estaban reunidos orando y que oraban y perseveraban en la oración, en ruegos, en súplica. O sea que la oración es parte de la reunión de los hermanos. ¿Ok? Ya que mencionas el templo que ellos iban a orar, yo a veces me pregunto, bueno, ellos no en ese momento no tenían claro de que ya ese templo no iba a existir. Sí podía tenerlo claro. Yo lo veo y lo comparo con el caso de David con Shaul. David sabía que era el rey y sin embargo, aunque le decían, ve, pero mira que posesiónate ya, que tú eres el nuevo, déjalo. Él es ungido del Señor hasta cuando el Señor mande, no hay afán. ¿Ya? Entonces ellos sabían que ese templo ya iba a destruirse. Sin embargo, seguían Bien, viendo el templo. exacto, un respeto, una reverencia, y es lo que estamos hablando. Si A pesar de que como tú muchas veces nos enseñas, en el templo ya no había nada. ya no había casi nada, era un cascarón que estaba ahí Y ya entonces, sin embargo, como dice el hermano Orlando, Claro. se iban. guardando la reverencia, porque en todo caso es una obra del Señor. Sí, el lugar era el lugar de la reverencia, Sí. más que lo que Sí, hubiese. por encima de la corrupción que hubiera ahí. Claro, era el Explico. lugar. ¿Ya? Pero llegaría el momento, como está diciendo el maestro acá, en que adoraríamos sin templo, sin la centralidad de un templo, sea en Jerusalén o en Samaria, sino con Ruach y con Emet. Ahora, Porque en el templo era que se celebraban las fiestas. correcto, Y y ahora- los sacrificios había un orden establecido hasta que Dios dijera, mira, hasta aquí llegó esto. Y ahora acá en las naciones, pues se puede celebrar las fiestas sin necesidad Claro. de un templo. Y estamos entonces en el espíritu y en el Emet. Correcto, correcto. Ruach y Emet. Es correcto. Entonces, ¿qué? Volviendo con el tema de ahora, podemos decir que la oración era un elemento central del culto porque vemos que sea en sinagogas, sea en las casas, oraban, ¿verdad? Perseveraban en la partición del pan, o sea, puede ser la fiesta, todo lo que está. Y el otro tema, sin duda alguna, está el concilio de Hechos de los Apóstoles, cuando dice allí que por designación de Ruach HaKodesh tenía que estudiarse a Moisés. Porque Moisés tiene de tiempos antiguos quien lo predique en todas las sinagogas donde es leído cada Shabbat. Teniendo en cuenta que en la época la palabra sinagoga, siendo de origen griego, no es lo mismo que hoy. Sinagoga significa simplemente asamblea. Y aquí lo hemos hablado muchas veces, que eclesía y sinagogi son sinónimos. En hebreo es kahal. Y por eso compartíamos, yo me acuerdo, y ayer hablaba sobre la evolución de cómo ha sido nuestra experiencia. Hace 20 años yo me acuerdo cuando llego a la comunidad, se llamaba Sinagoga Judío-Mesiánica Bet Shalom. Bueno, para que quede más de pronto más claro, porque asamblea de pronto también piensan que es el local y eso, se la está gente. refiriendo al pueblo, o Sí, sea, obvio. en sinagoga se usa en la Torá, aparece refiriéndose al pueblo Sí. completo. Lo que pasa es que el castellano luego ha distorsionado las cosas y hoy le llama iglesia a un templo cristiano y sinagoga a un templo judío. Eso es. Pero eso es un error gramatical, lingüístico de nuestra lengua. Eso es ignorancia pura y dura. ¿Ya? Pero ¿qué vamos a hacer? La gente lo entiende así, Así que no entiendo. ¿cierto? Y hay que lidiar con esas dificultades lingüísticas que nos han impuesto las distorsiones históricas. ¿Ya? Entonces, fíjate tú, de eso se trata. Tú no ves, y es un tema que el otro día hablaba con Javier Cristian, estoy investigando
porque hay un punto de inflexión en cuanto al culto divino. Por eso estoy leyendo la obra de Leopold Zunz, que se llama El desarrollo de la historia del culto divino en Israel. ¿Ya? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en las sinagogas antiguamente, en el siglo I, no había este concepto de la alabanza como hoy lo entendemos. ¿Ya? No lo había. Okay. Entonces, ¿quién determinó que el orden fuese así? ¿Ya? El Hazán con el tiempo simplemente recitaba unos salmos, sin instrumentos, sin cosa, ya, listo. Pero, ¿qué pasó? Que viene como un punto de fuga, y ahí es donde viene como encontrándose, yo pudiera decir, porque es difícil, ¿no? El surgimiento de la cristiandad evangélica en Europa, que todos sabemos que fue una rama que le dio una prioridad a las manifestaciones espirituales versus al estudio, ¿de acuerdo? Porque, digamos, las ramas de la protesta fueron, las estudiosas, digamos así, fueron mayormente bautistas, presbiterianos, adventistas, etc. Y miren que los cultos de ellos son muertos, ¿no? Digamos, no tienen ese tipo de alabanza así. Esa dinámica tan movida. Exacto, esa movida de ese ambiente, de esa atmósfera. Mientras que mientras que en el mundo evangélico se le dio prioridad a las emociones, digámoslo así. Pero ¿qué pasa? Que hay un punto que estoy tratando de llegar a documentar, y es ¿quién influyó a quién? Porque resulta que en el judaísmo pasó igual. En el judaísmo ortodoxo tú no ves alabanzas así en una sinagoga. El Hazán con mucho se pone a cantar así con los brazos cruzados, el solo, sin instrumentos, sin nada. Ya. Entonces es el judaísmo hasídico el que le empezó a meter instrumentos a la sinagoga. ¿Ya? Y de el hecho, hasídico no es el más ortodoxo. no, nada, fíjate tú. A ver. Son cosas, que repito, que hay que irlas viendo. A ver. Lo que pasa es que hay el hasidismo, es el evangelismo en la cristiandad. A ver, era eso. Entonces tú puedes ser evangélico pero ortodoxo. Sí, porque no vamos a decir que el evangélico no sea ortodoxo, sí lo es, y mucho, pero es muy alegre de expresión. ¿Ya? Entonces el hasídico es ultra ortodoxo, pero a la hora de la alegría suelta la rienda. No, sí, señor. ¿Sí me van a entender? Sí, sí. De hecho, la mayoría de cantantes, de compositores, de productores de música que tú ves judíos son hasídicos. La mayoría. Pues son los que, el instrumento, el ritmo, la cuestión. Entonces ahí está el punto. ¿Quién influyó a quién? ¿Será posible que el surgimiento de la cristiandad evangélica haya servido de referente o de estímulo al judaísmo hasídico? ¿O fue que la cristiandad evangélica copió del judaísmo hasídico ese tipo de movimiento? A ver, Dígame. el tema es interesante y ya nosotros lo hemos repasado. Simplemente para ilustración de los del vídeo, la aplicación es clara de tomar en cuenta a partir de qué momento surgen esos momentos históricos, porque si no hay el concepto de la historicidad, nunca va. ¿Cuándo soy de Jabad? Hombre, Jabad ha salido para allá, apareció ya en 1870 como un señor, ¿cierto? Selman, sí. Y de Selman salió otra línea, y de ahí fue esa línea la que viene recorriendo y fue la que más ha progresado dentro de la línea del judaísmo. Ok, ya entendemos, y son las expresiones, y hubo una discusión entre los más ortodoxos y los más expresivos. Es correcto. Y la que ganó hasta este momento es la línea hasídica. Se ha hecho más famosa. Más famosa. No es que haya ganado, no es la palabra exacta, pero se ha hecho más famosa, se ha difundido más. Eso para entenderlo solamente para corroborar que a partir de qué punto histórico, o sea que eso es reciente, eso te pasa. Sí, hace 200 años. 1870 en adelante. Todo eso es 1870. De adelante, pero ahí para atrás, lo mismo que la línea pentecostal, solamente a partir de 1903 sale la línea pentecostal, y de hecho hay un libro famoso que se llama La calle Azusa. Bueno, por ahí lo tengo. Por aquí tenemos el libro ese, sí, ¿cierto? Sí. Entonces es como para informar, tu información es excelente, simplemente los puntos históricos, ok, a partir de qué momento. Por eso les digo, entonces, ¿qué habrá influido a qué? Porque está eso, entonces, ¿por qué lo estamos diciendo? Porque para no perder el norte, estamos viendo cómo fue posible que los primeros creyentes llegasen a experimentar un cierto dejo de identidad. Bueno, ¿cómo nos conocimos ahora?
¿cierto? Ya ahora que nos han cerrado las puertas en la sinagoga, ¿cómo vamos a funcionar? No hay un tratado específico en la Escritura. ¿Ya? Mira que Pablo incluye el tema de las manifestaciones espirituales en Corintios. ¿En qué orden del servicio cabe eso? ¿Ya? Pregunta interesante. Pablo dice, si alguno tiene un salmo, si tiene profecía, si tiene lengua, no lo va a impedir, 2 o 3 por turno y tal, y todo hágase decentemente y en orden. Entonces, ¿qué haría parte de un servicio? Y eso me lo han preguntado mucho, hermano, ¿cómo hacemos un servicio? Y todo esto viene a colación porque ha sido inquietud de varios hermanos de varios países, como les decía, querer conformar una especie de estándar Así es. a nivel de comunidades. Es decir, que los que se reúnen en Ecuador van a hacer lo mismo que los de República Dominicana, lo mismo que en México, en Estados Unidos, en España, y están como solicitando eso, y ha sido como un sentir común, ¿sabes? Porque algunos, justamente por no detenerse con frialdad a analizar este tema, terminaron fue copiando cosas judías mal copiadas, mal llevadas, que llevaron fue al resecamiento o al acartonamiento Así es. innecesario de los miembros de sus comunidades. ¿Ya? Porque entonces le dieron, bueno, copiemos la sinagoga, pero estás copiando la sinagoga de hace 200 años, no estás copiando la sinagoga del siglo I. Así ¿Sí van a es. entender? Es que todos están copiando el modernismo. Claro, judío. ¿por qué? Porque piensan erróneamente, porque van acelerados y no se dan cuenta que lo que es una sinagoga hoy, inclusive hoy, no es lo mismo que había en el siglo I. No vayamos lejos, el culto en el 1600 Ujú. o el 1700 ha tenido una evolución Impresionante. de más de 10 veces, ya Claro. de muchas veces, de Claro. muchos cambios. De muchos Ya, cambios. Claro, aún en el mundo cristiano. Estoy hablando de Sí. la reforma para acá. Sí, sí, sí. Ya, porque Sí, sí. no era el mismo culto de Lutero, Sí, Calvino, para nada. ni El de de Saint George, George. ni Sí. el otro, ni Jacobo de Arminio. Sí, 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 nada que ver. Nada Eso que fue- ver. Eso fue cambiando con el Claro, entonces, ¿qué ha pasado? Que en la medida en que se le ha dado prevalencia al manejo y manipulación de las emociones versus al intelecto, es cuando han ido ganando terreno estos manifestaciones espectaculares de música y conciertos y danza y todo. Y luces. Un despliegue mediático y visual, donde cada vez más el estudio de la escritura se va quedando rezagado. Así es. Rezagado. Entonces te sientes chévere en una iglesia, buena alabanza, buena música, y después ni te acuerdas de qué fue que habló el maestro. Totalmente. En ese mismo sentido y orden de ideas, he tenido la inquietud de proponerles el considerar precisamente aprovechar nuestra mayor capacidad de concentración, de lucidez y todo, de tal manera que la alabanza quede al final. ¿Ya? Que estudiemos primero la escritura, que digamos, aquí se acabó el servicio, el culto, y el que ya se quiera quedar para alabar al Señor y todo, pues ya lo hace desde otra perspectiva, alimentado espiritualmente. Así ¿Ya? es. ¿Sí me explico? Es una inquietud que tengo y ya la compartí con varios hermanos. Eso hay que trabajarlo y hay que dialogar y verificar con la escritura qué tan pertinente es, qué tan oportuno es y todo eso. Pero lo digo en ese orden de evolución histórica. Tú no ves en las sinagogas, algunas ortodoxas hoy, ni en la escritura, que haya habido un espacio tan grande y tan mayoritario para la alabanza y el jolgorio y todo esto, porque para eso están las fiestas. Para eso tenemos 8 fiestas en el año, ¿ya? Aparte del Shabbat, pues para que te alegres. Pero en los servicios de las comunidades, tú vayas a escuchar la escritura Así es. y a estudiar. ¿Ya? Que es lo que más coincide con lo que hemos hablado de hecho. Es correcto. Moisés tiene Quien lo predique. que nos predique todo día de cosas, o sea, eso es lo que más llama la atención ahí. Claro, entonces, para que no se aterren los hermanos y todos los ministerios de alabanza que hay, no es que esté hablando de suprimir la alabanza, pero sí dejarla como una segunda etapa ya después del servicio. El orden, Ya, sí, es una cuestión de orden, un orden, ¿ya? En el que se le dé prioridad y se aproveche. Porque, por ejemplo, si llega una persona invitada a la comunidad que viene tal, el énfasis que le vas a dar es el estudio de la escritura, ya después se quedará. Y si le da la gana que dice, pues que se vaya.
Me explico, pero ya ha recibido de primera mano. Siempre se puede no sé, de base del Salmo 150 en las comunidades y Sí. yo creo que ahí se inspira mucho de que cada Sí, vez sí, que- con pandero, entonces aquí se habla del templo cuando se haga Claro. ese templo Sí, sí. y pienso yo que están hablando de fiesta. La fiesta, de La todo fiesta. eso, que no estamos sacrificando esa parte ni la vamos a sacrificar, no estamos hablando sino de un giro para ir dando un poco más de identidad bíblica a las cosas, porque es la inquietud que hay, apegándonos a eso y no desechando el otro, que no es que sea malo, ¿no? Sino que es como justamente ir en contravía de lo que se está haciendo últimamente. Porque últimamente entonces el énfasis, la alabanza, toda esa atmósfera, Rural yo y no no he se notado. Es que hay una diferencia a veces, o sea, hemos sido conducidos a eso. Se piensa que alabar a Dios es cantarle, claro, ¿verdad? Mira, y según la escritura, alabar a Dios es estudiar su palabra. estudiar su palabra. Nunca se nos olvida eso, ¿verdad, hermano? Claro. Eso sí lo escuchamos a través de uno de nuestros maestros y que se lo dijo el rabino se llamaba Eli Levi. Decía, el mayor culto en Israel a Dios es estudiar su palabra. Eso así que olvídate que es a través de la música, si vas a alabar a Dios o alabarle, adorarle, es estudiando su palabra. Amén. Sí, porque ¿para qué cantar cosas si no lees lo que Él tiene para decirte? No tiene sentido. ¿Ya? Yo he notado es que a veces se da casi más de una hora en alabanza Sí. y ya los hermanos ya Están cansados. están cansados, la fatiga, ya ese predicador está largo, ya una predica de una hora, Sí. ya me explico. Sí. Otros he visto también que se termina la alabanza y algunos se paran, cuando entra el predicador como quien dice, no, ya está. Sí. Me voy, De cada tengo que ir. angustia. Sí. Ya No se queda, No se queda. no se queda, ya el predicador. Claro, sí, es cierto. Eso, por eso les digo que hay que estar repensándolo todo y buscando lo mejor ante todo, ¿no? Porque es el ánimo. Sí, y yo pienso de que en ese orden de ideas es interesante porque la verdad que lo primero que nosotros tenemos que hacer es enseñar su palabra. Sí. Ya me explico. Eminentemente. Ya si no pudiste estar en alabanza porque Claro. te faltó el tiempo, tienes algún compromiso, Claro. alguna Ya cosa, estudiaste. pero Ya estudiaste. estudiaste la palabra, Claro. escuchaste lo que Dios tenía para enseñar. Es Así es. correcto. Ya me explico. Ya lo demás Porque la es- alabanza tú lo que estás cantando, estás alegre, canta, Claro. alabanza, no te lo puedes hacer en tu casa, Claro, es correcto. caminando. Sí. Sí, ya me entiendes, Sí, porque sí. la verdad es esa. El problema es que nosotros nos hemos acostumbrado es a cantar solamente en la iglesia y a Eso. veces no lo hacemos ni caminando ni lo hacemos en la casa. Excelente. Ya. Eso es. Entonces hay que enseñar a alabar también a la gente, no solo en la iglesia, Sí. o mirar la iglesia como un punto de concentración de alabanza. Eso. Sí. Porque es que la alabanza tú la puedes hacer en la cocina, en el baño, Claro. ya me entiendes, en la calle, Así en cualquier parte, en tu oración, cuando ya. Tu intimidad ahí con el Señor. Entonces, ya pienso es que es un modelo que se ha vendido Sí. y Se ha ya costado. no hay otra forma de Sí, nadie se atreve a cambiarlo. porque a innovar, esa- ya me entiendes, es correcto. o rescatar pues lo que se ha perdido de lo Sí. mucho que hay. Desde comenzando la iglesia por la reforma, etcétera, porque no vamos a descartar también, Claro. ya me entendiste, Sí. lo positivo que otros Que hay pudieron- allí, sí. Por eso les digo, entonces fíjense, pues yo creo que estamos en un mismo ánimo y aquí nos gusta romper esquemas. ¿ya? Aquí Claro. sí somos expertos rompiendo esquemas. Y hay que, Cuando- tenemos esa libertad, ¿no? Y esa posibilidad. Yo creo que a veces ha influido mucho este tema institucional, estructuras fijas de las instituciones. No, es que tenemos 200 años haciéndolo así, nadie lo ha cambiado en 200 años y no lo vas a cambiar tú ahora. No, ¿Sabes? Pero nosotros sí podemos. ¿Quién dijo que no? Y repito, tenemos hermanos en todo el mundo que han tenido ese sentir de evaluar las cosas y pues llegar a un punto de partida ahora fundamental, crucial en este tiempo para redireccionar muchas cosas. ¿Ya? Justamente ¿para qué? Para que no se siga dando este fenómeno que se dio en estos 20 años, que es malcopiar el judaísmo. ¿Ya? Malcopiarlo. Entonces, nadie tiene por qué venir a tomar ahora un sidur judío y editarlo y mesianizarlo y ¿para qué? Si eso no lo tienes que hacer. El sidur se inventó en el siglo VIII y siglo IX. En el siglo I no existía un sidur. ¿Ya? Fíjate tú. Entonces,
por acá queriendo mesianizar los judíos O cristianizado. o cristianizar los judíos si no hay necesidad de eso. ¿Ya? Y no tenemos por qué agradar al culto judío porque no es con eso que le vamos a llamar a hacerlo. Vamos a No. hacerlo conociendo la escritura, eso sí que nos deja frío. ¿Sí me explico? ¿De dónde saben estos letras? Claro, ¿de dónde saben letras? ¿De dónde saben ellos estos Torah? Es ¿Ya correcto. entiendes? Así es. ¿En Muy qué bien. yeshiva estudia? ¿Quién fue su maestro? ¿Dónde saca esto? ¿No? Muy bien. Bueno, Javier, está interesante el paréntesis este. Volvemos al tema. Repito, adorarán al Señor con Ruach y con Emet. ¿Cierto? Y estamos evaluando cuál fue la experiencia de los discípulos en esta época. ¿Qué dice a continuación? Yo les he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis, otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Todo lo que habían hecho los profetas en la antigüedad. Ya ellos habían dejado unos lineamientos, habían dado forma a un pueblo y todos los que antes habían padecido, inclusive hablando de los mismos macabeos, con todos sus errores y sus defectos. En la era Hashmonea surgió el movimiento que se llama los Hasidim, que no tienen nada que ver con los Hasidim de hace 200 años. Estos son otros Hasidim del siglo II a.C., que fueron los que le hicieron frente y barrera a la helenización del pueblo hebreo. Estos que establecieron ciertos principios y fundamentos que luego dieron lugar a los diferentes partidos que de una u otra forma guardaron la Torá, es lo que ellos están heredando aquí. Y están diciendo, ustedes están labrando. Ya, dice ahí, No, cegando. están cegando lo que otros labraron. Y nosotros hoy tenemos más o menos esa misma... Sí, sí, viéndolo bien, nosotros nos Igual. vamos a... Sí, porque que venga un hermano aquí, donde fue edificado, Ujú. en otro lugar, es un trabajo, de una Ujú. manera recibido, Sí. fue labrado, Sí, ¿verdad? sí, sí. Desde su conversión hasta su... Es correcto. hasta Su formación. Su formación. Acá lo que vamos estamos Separando. conduciéndolo ya Claro. más exactamente en la escritura, porque yo siempre he dicho, bueno, no necesariamente tienes que salir allá, a menos que Ajá. Exacto. seas echado, expulsado, Claro. ya me explico, Sí, retirado, sí. porque Sí, sí. no aceptan de pronto lo que has recibido, O ya, no son intolerantes porque... o son intolerantes, Claro. muchas razones, las razones ya de peso. Sí, sí, de peso, que Ya. sean ellos. Y son hermanos testigos que yo siempre he dicho, en tu comunidad que sean ellos los que te pidan que te retires. Pero Sí, que no te porque es retires. que, como hemos visto, hermanos que una vez conocen el mesianismo, entonces no tienen en su comunidad un lugar donde congregarse, un lugar local cerca, entonces dejan de congregarse. Claro, sí, sí. No Sí. tiene sentido. No puede ser así. ¿Ya? Hay Entonces ellos, es un peligro, una Sí. persona de esta, Claro. oiga bien, esto es un peligro, una Sí. persona de esta que salga de una iglesia cristiana evangélica y conozca el mesianismo y no se congregue porque no hay una iglesia mesiánica, deje de congregarse en una iglesia evangélica, hermano, téngalo por seguro que va a ser un legalista. Sí, sí, sí. Va a ser un legalista, un sectario Claro. que O no va a va a ser- aceptar, Claro. ya me explico, Una autoridad. Una autoridad. Es correcto. ¿Por qué? Porque ha pasado mucho esto, ¿no? Entonces te buscas por internet y no puedes discernir. Sea como sea y con los defectos que haya, las autoridades Dios las ha puesto en los lugares donde están. Y de alguna forma son guías por experiencia. Mira, es que hablamos solo de la experiencia. ¿Ya? Una persona que es seria, ¿no? Porque hay que hablar, que hay casos de casos. Pero hay líderes cristianos que son muy serios, que no sepan nada de nuestra historia, de nuestra lengua, de nuestra herencia cultural que Dios nos ha dado, pero la mera experiencia administrativa, de consejo, de estudio de la escritura, les permite discernir cosas, ¿cierto? No de la misma manera como lo haríamos, o de la óptica como lo haríamos nosotros, pero conducen al pueblo y viven en santidad y eso no se puede negar. Entonces, huir de esas autoridades que Dios ha puesto solo porque no enseñan las cosas nuevas que Dios nos ha dado es un error, ¿cierto? Y siempre he dicho a los hermanos, usted congréguese hasta cuando lo dejen, hasta cuando lo dejen, porque si ya te empiezan a perseguir o a dirigir mensajes y cosas, hombre, eso es desleal y es triste que pase, ¿ya? Porque es irónico.
por lo menos desde este lugar y desde esta pantalla, nunca se ha intentado corroer a las instituciones cristianas de los hermanos cristianos, ¿cierto? Simplemente les hacemos algunas veces algunas observaciones y todo de lo que deberían tener en cuenta, pero lo triste es que ellos sí despotriquen de nosotros. Ellos sí nos llaman entonces judaizantes, que caídos de la gracia, que legalistas, porque es lealtad. ¿Qué tal que nosotros aquí viviéramos sacándole los trapitos al aire? ¿Cierto? ¿Qué tal? ¿Ah? Y no lo hacemos, porque no tenemos que hacerlo. Pero es triste que pase eso. Bueno, ojalá el Señor guarde allí a los hermanos en todos los lugares donde se encuentren, pero siempre ha sido la exhortación a congregarnos, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Que no enseñan Torah, bueno, estudiala con nosotros aquí online, estudiala con nosotros a través de YouTube y ya, y complementas. Y si te quedas allí, quién sabe si de pronto viene Dios y te pone a hablar allí, en ese lugar. Claro, uno no sabe. Hay que tener paciencia, no hay que acelerarse. Sí, sí. Muy bien, sigamos. Entonces dice el verso 36. Y el que siega recibe salario y llega fruto para vida eterna para que el que siembra también se goce con el que ciega. Porque en esto el dicho es verdadero, que uno es el que siembra y otro es el que ciega. Yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo que me dijo todo lo que he hecho. Viniendo pues los samaritanos a él, le rogaron que se quedase allí y se quedó 2 días. Oye, se quedó 2 días allí. Por ejemplo, tú te imaginas un judío ortodoxo, la comida es kasher, ¿ah? ¿Será? ¿Y qué dijo? ¿Dónde está el sello? ¿Y por qué? No, ¿cierto? Sí. Es una cosa fastidiosa. Eso, no, Dios mío. Mira, yo conozco una persona que se convirtió al budismo ortodoxo y tiene una vida complicadísima porque o no sale de su casa o a donde va tiene que llevar ya su poco de ollas y su poco de alimento para tener su propia comida, porque entonces anda paranoia de que donde va a ir a visitarle va a una cosa que no está permitida y entonces en el carro va con el poco de olla y su poco de cosas allí y tiene que comer su propia comida. Es una cosa extraña. No, y es un mal testimonio Claro. es un mal testimonio hacia la Torah. Claro. Porque cualquiera piensa que eso es lo que enseña la Torah. Correcto, es Yo me correcto. explico. Y la Torah no Entonces, enseña eso en ninguna parte. Claro. Eso, pues, repito, eso es lo que pasa y puede llegar a pasar cuando se toma el judaísmo como referencia, como modelo a editar y no el testimonio bíblico. Sí, porque se cree que ellos están, como recibieron la Torah, Sí. las promesas, entonces ellos como que saben todo de Torah. ¿No? Sí, sí, Entonces sí. nosotros aquí somos los ignorantes. Sí, pues. sí, sí. Tenemos Ya la no- revelación, O no ¿no? tenemos Ruach HaKodesh. Sí, No. para discernir las cosas. Solamente lo tienen ellos y ellos son los únicos que pueden. No, por Entonces, favor. fíjate tú, por eso lo he hablado yo. La escritura no habló nunca, de hecho solamente sale la palabra kasher 2 veces en la Biblia y no es con relación a los alimentos. Entonces, sí sale, pero no tiene que ver con los alimentos. Los alimentos Dios los llamó simplemente tahor y tamé. Ya. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre algo tahor y algo kasher? Que lo que se llama kasher hoy obedece más a prescripciones rabínicas extremas que a lo que Dios dijo en su palabra. Ya. Simple. En ninguna parte de la Biblia dice que tú no pongas en una misma mesa carne y leche. Pero viene el rabino y dice, no, eso no se puede. Entonces, si tú estás comiendo en una casa y te ponen ahí, te tienes que levantar la mesa, porque la mesa profana, ¿qué tal? Eso no tiene sentido. ¿Ya? Es importante entonces mantener y consolidar la identidad que Dios nos ha dado a nosotros, la revelación del Evangelio. Hay que entender, hermano, también que se le llama alimento a lo que está clasificado ahí dentro Del parámetro bíblico y a lo que se le llama tamé es lo que no se le llama alimento. Claro, Cuando los dicen alimentos. que Josué hizo limpio los alimentos, se está refiriendo a los alimentos, no a lo que no son alimentos. No, y él está diciendo, dejando limpio los alimentos significa sin el concepto de hol. O Claro. se refiere a Sí, ese porque concepto él estaba de hablando del concepto de Holman, Hol. no de Tamé. Estaban añadiendo a la escritura. Correcto, muy bien. Sigamos. Entonces dice a continuación,
el versículo 39, el 40. Se quedó 2 días allí. Y creyeron mucho más por la palabra de él. Y decían a la mujer: ya no creemos por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Mashiach. Amén. Y 2 días después salió de allí y se fue a Galilea, porque el mismo Yehoshua dio testimonio de que el profeta en su tierra no tiene honra. Y como vino a Galilea, los galileos le recibieron vistas todas las cosas que había hecho en Jerusalén en el día de la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Vino pues Yehoshua otra vez a Caná de Galil, donde había hecho el vino en agua, y había en Cafarnaum uno del rey cuyo hijo estaba enfermo. Fíjate tú, él dejó allí una comunidad en Samaria. ¿Qué fue de estos hermanos samaritanos? Sí, Señor. ¿Qué fue de ellos? ¿Qué culto le enseñó? ¿Qué culto les enseñó? Es raro, ¿ah? Al menos le dejó algo en claro. Claro, que ya ese sistema Que Samaria ni de Jerusalén. ya iban más. Fíjate tú. Ahora, ¿cómo siguieron estos hermanos el culto allí? ¿Cómo siguieron viviendo? Oye, yo a veces, uno se hace todas esas preguntas, porque tú sabes que a veces con tantos cambios, tantas diferencias, pero yo pienso de que si no es por el Ruach de Dios, que prometió que nos guiaría a toda verdad, hermano, hoy podríamos decir que una congestión, ya me entendí, una confusión de cultos. Sí, correcto. ¿Ya? Pero vemos que si tú te das cuenta, en muchas comunidades ortodoxas, Sí, sí. ya me explico, en cierta, Donde prevalece el estudio. donde prevalece el estudio, Claro. ¿ya? Y las escrituras, siempre hay una manifestación, una presencia de Dios allí. Sí, sí, correcto. ¿Ya? Es que eso es lo que estamos hablando, porque, repito, a veces se le puede estar dando más énfasis a las emociones que al estudio de la Escritura. Y el estudio de la Escritura debe ser Así es. fundamental. Me acuerdo yo que el rabino Alfredo Goldsmith decía: no hay sinagoga si no hay Beit Midrash, casa de estudio. No tiene sentido una sinagoga si no tiene casa de estudio. De hecho, primero se fundaba el Beit Midrash y luego se construía la sinagoga. Fíjate tú. Eso te da otra perspectiva de las cosas. Pero hoy están pensando en construir coliseos para que la música se oiga más fuerte. ¿Me explico? Ya, sí, la acústica y la concha, el diseño. Y tú no ves una escuela allí, Para nada. ¿cierto? Y si vas a la escuela, igual también pagas. Así tiene ¿Cierto? que Ahí sí paga. Y no todo el mundo puede pagar, entonces no todo el mundo estudia. Y si te enseñan la misma cosa de siempre, sin ninguna profundidad. Apurado enseñan griego, ¿cierto? Sí, En algunos lugares medio acarician ahí el hebreo, pero no le dan, no les gusta. no les gusta, ¿no? Ya la Biblia está traducida, no la va a cuestionar. Pero les gusta el griego. Muy bien, sigamos. Había un enfermo, uno del rey cuyo hijo estaba enfermo. Como oyó que Yehoshua venía de Yehudá a Galil, fue a él y rogándole que descendiese y sanase a su hijo, porque se comenzaba a morir. Entonces Yehoshua le dijo: si no vieres señales de milagros, no creeréis. El del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. ¿Quién le dijo eso? El siervo. No, sí. Yehoshua le dijo a él. A él mismo. Sí. Claro, si no vieres señales y milagros, no creeréis. O sea, está diciendo: oye, tienes que ver, si no, no crees. El del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Le dijo Yehoshua: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó a la palabra que Yehoshua le dijo y se fue. Y cuando ya él descendía, los siervos le salieron a recibir y le dieron nuevas diciendo: tu hijo vive. Entonces él les preguntó: ¿a qué hora? Fíjate tú, ¿a qué hora comenzó a sanar o a estar mejor? Y le dijeron: ayer a las 7 dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella hora era cuando Yehoshua le dijo: tu hijo vive, y creyó él y toda su casa. Esta segunda señal volvió Yehoshua a hacer cuando vino Yehudá a Galil. Fíjate tú. Por eso llega más tarde a decir que el acto de mayor manifestación de fidelidad es cuando la exhibes sin haber visto. ¿Ya? Y él les dice: si no ves señales, no vas a exhibir fidelidad. Y fíjate tú, ¿qué hizo él? Se fue. Ve, ya está sano. ¿Ya? Porque él le pedía que viniera: Señor, ven.
Sí, sí, sí. Ven, ven. Él quería verlo, él quería Quería verlo. verlo. ¿Ya? ¿Qué pasaba? Ve, ya está. Entonces le cambió el concepto. Y eso es lo que a veces nos golpea a nosotros. Yo en estos momentos sinceramente estoy moviéndome o recibiendo del Señor una especie de trato especial, viendo con otros ojos este tipo de cosas. Porque es como llegar a entender mejor cuando dice en la Escritura, por fe, por fidelidad damos, no por vista. Y eso a veces se ha mal llevado. Sí, anda. ¿Ya? O pienso yo que de repente no es algo que tú tengas que mandar, sino que cada quien tiene que experimentar. ¿Me explico? Y cada quien ya luego yo creo que eso lo tiene que hacer el Señor. Por mucho que yo te diga confía en el Señor, ya es que eso lo tienes que vivir tú. Ya, yo te puedo recordar que la Escritura dice eso. Sí, lo que hacemos es eso. Sí, pero yo no puedo lograr ni influenciar, a menos que Dios me diga, mira, recibe y dale esto y ponle la mano y que empiece a confiar desde hoy. ¿Ya? Pero lo que les puedo decir simplemente es que está escrito Israel betach Hashem. Israel, siéntate seguro, confía en Hashem. Si Él te dice, ve, pues ve y hazlo. No esperes ver el resultado enseguida y no esperes ver el milagro enseguida. Nos deja la ansiedad. Ya, va a pasar y punto. Ya, simple. No tienes que ir allá, no tienes que acudir al Mesías allí. Ni reforzar el milagro. Exacto. Va a pasar. Y esas son cosas que uno va como internamente percibiendo. Porque tú lo escuchas muchas veces, sí, por fe andamos, no por vista. ¿Qué entiende? ¿Qué significa Eso eso? tiene que experimentar. Ahora, la idea de ver son dos cosas. Una, el concepto. Claro. El concepto es fundamental. Y la otra es, ya lo hemos visto, pero sería bueno repasarla cuando dice, si no viereis señales y prodigios, no creeréis. Entonces, como ya entendemos el concepto Claro. de la fidelidad, ¿cómo la adaptaríamos? ¿Cómo sería al español? Si Es- le hago la transliteración. Le está diciendo, no necesitas ver un milagro para exhibir fidelidad. No necesitas ver un milagro para exhibir fidelidad. Es decir, no le pongas condiciones a Dios, ya, primero por un lado. Y repito, y lo otro es que no tengas miedo al mismo tiempo. No Sí, tengas porque es un miedo. reto. Claro, porque es que a veces nos da miedo. Yo le confieso, personalmente, repito, a veces nos gana la timidez o nos gana el miedo de quedar mal, Claro. ¿ya? Sí, pero es Dios el que va a ir moviendo definitivamente desde adentro. Por eso es que dice la Escritura, emanti que ver, y lo traducen creí por lo cual hablé. Fíjate tú. Emanti Emanti que ver. y Adaver. Claro. ¿Ya? No, así dice la Escritura, emanti que ver. Creí por lo cual hablé. Pero ¿qué es creer? Primero existe la fidelidad de lo que Dios dice allí y luego hablas. ¿Cierto? Luego vas y comunicas, pero tienes que saber y exhibir lo que Dios está diciendo aquí. Si Hashem te ha dicho, digamos, ya, te revela, por ejemplo, yo puedo estar en estos momentos hablando y yo no sé cómo se está conectando la palabra que estoy diciendo con la situación de alguno de nosotros o de los que están acá en el vídeo. ¿Me explico? Pero ¿qué estoy diciendo? Simplemente Israel, betach Hashem, siéntete seguro. Y lo explicamos aquí hace rato. ¿Qué es sentirse seguro? Que si Dios te dice haz esto, hazlo y ya. No tengas miedo de hacerlo. Bueno, hay una diferencia grande. Ahí está directamente el Señor. Sí. Y le están pidiendo que él haga algo y él lo hace porque él es el Señor. Pero hoy en día, que está por lo menos un líder, hay muchos que quieren aplicar eso mismo delante de un líder. Y a veces no les sucede el milagro que esperan. Sí, y sí. piensan que no tienen la fe. Es correcto. Entonces, ese es el problema de prender el asunto del prodigio y el milagro que están ahí aconteciendo, de lo que es la fidelidad, de lo que es ejercer la fidelidad hacia el Señor, Sí, demostrarla. Demostrarla es una cosa y el milagro es otra cosa. Es No correcto. se necesita un milagro para que una persona demuestre que es fiel a Dios. Correcto, a eso me refiero. ¿Por qué? Porque mira que terminamos haciendo el énfasis en el actuar. Si Hashem te ha dicho que actúes de esta manera, no tengas miedo. Porque es ahí donde nos gana a la exhibición de fidelidad,
a veces, muchas veces se la gana el miedo. Así es. ¿Ya? Por eso dice Manti que a ver, cuando he exhibido la fidelidad puedo hablar con denuedo y no voy a tener miedo de lo que voy a decir. Yo me acuerdo mucho del profeta Eliyahu. Yo a veces leo y recuerdo ese momento en el que él le dice, échenle 3 baldes de agua, llenen más eso, que lo vamos a mojar todito, y después se pone, Señor, yo no sé. Hermano, si no viéramos como extraño esa forma de mostrar la fidelidad de los apóstoles, que Sí. ellos iban a morir y lo que hacían era cantar. Correcto. Lo que otros estarían pensando es en el Sí, una milagro de que no estrategia. los mataran. Es correcto. Y ellos lo que hacían era cantar, Sí. aunque lo que venía era que lo iban a matar. Sí, correcto. Iba a decir algo, Orlando. Sí, lo que iba a decir es que, como comentaba el hermano, y a veces pienso que son más atrevidos los cristianos, Ujú. ya ven, Sí, sí. en decir estas cosas, Sí. ya, que a veces nos falta a nosotros por miedo, Ujú. ya ven, Exceso de ortodoxia. sí, demasiado, demasiado, yo pienso que no es bueno. Es correcto. No es bueno, porque uno tiene la confianza precisamente, consiste en eso, en tú Sí, sí, sí. hacer lo que se te dijo, ves. Sí, sí. Ya. Si Hazlo. te digo ves, Ya. no No tienes que preguntes esperar nada. a qué hora va a ocurrir, Sí, sí, cómo sí. va a ocurrir. Eso. Ya me entiendes, si no ocurre, el problema acá, los hermanos, de esto de la super fe, ya me explico, hablan excelente y en cierto punto Sí. es un reto, Sí, sí. motiva a la gente a perder el miedo, Es a tener correcto. la Es confianza. excelente. El problema es que cuando no ocurren las cosas, ya me De entiendes, inmediato de inmediato, ahí donde ellos se frustran. se frustran. Es correcto. ¿Ya me explico? Sí, sí, sí. Entonces tú ves al hermano, pues yo siempre pidiendo, a mí me dijo que crea, que haga esto, que confíe, pero yo no recibo nada. Pero eso ocurre en todos los niveles, en todos los sectores. No, sí, yo te estoy diciendo, lo que te quiero decir es que ese nivel de confianza tenemos que nosotros Fortalecerlo. fortalecerlo. Sostenernos allí. Sostenerlo ahí, por encima de lo que pase, si Es pasa ahora, si sí. no pasa ahora. Por ejemplo, yo fui frustrado. A ver, el problema, yo digo que a veces estos predicadores no fundamentan bien, no explican bien lo que es la fidelidad y la Claro. confianza en el Señor. Claro. ¿Ya me entiendes? O para que la gente reciba un milagro de parte del Señor. Por ejemplo, yo en mi primera experiencia de peligro que yo tuve, ¿ya me entiendes? Ujú. Quedé frustrado. Claro. Esperabas algo que no cumplió tu expectativa. No cumplió. Claro. Ahora, ¿por qué quedé frustrado? Porque yo oía a estos predicadores hablar de fe, ¿para qué? Me motivaba, Sí, sí. pero yo creía que eso era enseguida, Claro. que eso tenía que ocurrir enseguida, Y de la cuando manera- yo lo Como te ¿ya me explico? imaginabas. Sí. Entonces, como yo necesitaba, porque muy distinto es que tú esperes de pronto una casa, un carro, Una que ayuda, alguien- un una auxilio. ayuda, tú dices, bueno, eso, tienes hasta paciencia para esperarlo. Pero hay cosas que, por ejemplo, que tú estás en peligro y tú necesitas es que ocurra ya, ahí en Claro. ese momento. Y resulta que yo estaba en el peligro ahí. Claro. Y como, aparte de eso, yo quería que ocurriera como yo quería. Claro. Ya me explico, Sí, sí, porque sí. creemos a veces que la única forma de Dios hacer el milagro es como tú te lo estás imaginando. Así es. Y no crees que el milagro puede venir de otra forma que ni tú mismo te vas a dar cuenta como que fue él que lo hizo. Así es. Ya. De manera que él, mira tú, que este varón, este rey, vino y Sí. preguntó por la hora. Y todo. ¿Quién sabe qué estaría en Sí, el sí, camino sí, pensando? Sí, Ya sí, me será explico. verdad que lo que me dijo este. Ya. No será una coincidencia. O si lo voy a encontrar, o no lo voy a encontrar enfermo, o cuando llegue allá va a estar Claro. enfermo y yo tengo que seguir esperando. Correcto. Y preguntó. Pero fue. Pero fue. Pero fue. Ya me explico. Claro, no se quedó ahí lloriqueando, no se quedó haciendo, Señor, pero vaya y haga. Ya, vaya. Y yo siempre doy el testimonio, por ejemplo, yo quería que ese día que me iban a robar a mí, y el tipo con la puñaleta para... Sí, apareció un ángel ahí, Sí, asustado. no, ese tipo va a caer ahí revolcando, echando demonios por la boca, no sé, yo Mire. terminando poniéndole las manos, dije, yo me imaginaba todo eso. Y resulta que una voz me dice, si te piden acá para darle también al único. Exacto. A ver, es que yo vuelvo Y me fui mareado. Sí, sí. Mareado, pero mareado. Claro. Rabioso. Rabioso. Mareado es para que los olvidos entiendan que el hermano Orlando estaba Rabioso.
dejó Entonces, sentado. para terminar, entonces resulta que esto me ha quedado a mí de testimonio, una experiencia mía con el Señor. No tienes fe. Sí. Eso con ese que... No tenías fe. Sí, no tenía No, fe. eso no es así. Dios tenía que haberte librado. No, hombre, ¿Quién hermana, dijo eso? Por favor. Yo pienso de que Dios tiene muchas formas de Actuar. obrar, de actuar y no De priorizar. Yo quería que actuara quebrantando a esos tipos allí, no sé, Claro. haciéndolos correr. Como en otros testimonios he visto, por ejemplo, que yo me acuerdo un testimonio de un varón que se convirtió al Señor y era narcotraficante, que llegaron a pedirle cuenta de una mercancía que tenía en la casa y él ya la había echado allá en el lago, había vaciado toda esa mercancía y esperó a los tipos que vinieran lo que fuera. Tenía armas ahí todavía. Claro. Él dice, yo no tomé ninguna arma, simplemente estaba con mi hijo. Ya me entienden, los tipos me decían, bueno, Gustavo, necesito la mercancía, necesito que entregues la plata, entregues esto. Yo lo boté. Yo soy nueva criatura en Cristo. Imagínense. ¿Cómo? Esos manes no entendían nada. Te vamos a matar de suerte. Cogieron al niño, se amenazaron para matarlo, y él lo único que hizo fue gritar y decir, Jesucristo, ayúdame. Cuando él dijo, Jesucristo, ayúdame, esos tipos salieron corriendo. Y él no sabe qué Y él no veía nada. ¿Y cómo se dieron cuenta que era el Señor? Porque el niño sí se daba cuenta. Fíjate, El niño veía ángeles que hacían correr a los tipos. increíble. Son cosas Entonces, fíjate, son cosas que pero no excepcionales. quieres decir Que siempre voy a hacer que eso. va a ser así. Claro, son diferentes manifestaciones. Ya, Lo pero- único que tenemos que estar seguros y confiados Es de es hacer. que va a Y suceder. de hacer lo que él dice que hay que hacer. Exacto. ¿Qué va a suceder? ¿Cómo? No sé. Ejemplo bíblico concreto para ir al caso. Dios le dijo a Abraham que iba a tener un hijo, listo, dio la vuelta y al final vino como Dios lo había dicho. Luego viene con Isaac, tu simiente, tu semilla. Pasaron 20 años Imagínense. esperando, orando todos los días ahí, hasta que 20 años después le respondió. Cualquiera cree que eso. Entonces no tenía fe el patriarca, No tenía. no tenía fe. ¿Ah? Él hacía lo que tenía que hacer. Y espero, en Santiago dice, mira con cuán paciencia labra el labrador esperando dar el fruto de la tierra. Tienes que hacer. En el hacer diario, en lo que Dios te dice que tienes que hacer, ¿ya? La rectitud, la justicia, perseguir, hablar contra, en eso es que Dios va a manifestar la fidelidad. Es ahí, esa es la ruta, no hay otra. Si cambias la seguridad que Dios te ha dado de lo que tienes que hacer conforme a su palabra, no esperes ver la fidelidad del Señor ahí. No esperes ver milagros ahí. Sí, como dice Santiago lo dijo, pedí y no recibí. Claro, pedís mal. Bueno, y no solamente eso, nosotros vemos muchos milagros aún sin pedir. Ajá. Incluso. Ah, no, sí. Gracias. Yo sé que hago Bueno, mal. una pregunta, yo he escuchado reiteradas veces que a veces, bueno, los hermanos evangélicos, de que a veces el Señor tiene cosas para ti, pero como tú no crees, o sea, eso hace que atrase lo que el Señor tiene. No, sé, eso es las malas apreciaciones que Sí, Lo he hay. dicho varias veces, no, No, tú, eso a veces es- tú mismo atrasas los planes que el Te Señor voy a decir tiene. algo, no. Es que la gente a veces trata de ponerse en abogado de Dios, Sí. como para evitar que vayas a pensar mal de Dios, entonces la culpa es tuya. Ya, eso hacen a veces. No, es que vuelvo y te digo, repito, gemanti quiere ver, exhibo la fidelidad y por lo tal hablo. Por lo cual hablo lo que tengo que hablar. No importa, hey, que ustedes por qué no se postran. No, porque es que nuestro Dios nos dijo que no nos postrásemos ante ninguna imagen. Que lo vamos a quemar, pues quémanos. Ya. Eso es actuar con seguridad. Israel, siéntete seguro en Hashem. No tengas miedo de hablar. Tú has exhibido la fidelidad, habla, ¿cierto? Dilo. Y ya. Para algo servirá lo que Dios te pone a hacer, lo que Dios te pone a hablar, ¿cierto? Pero hay que actuar. Hace poco me tocó lidiar con una situación de allí algunos hermanos a través de internet, ya después les contaré qué pasó. Y yo le digo, esto es lo que hay que hacer. Se hizo, perfecto, ya se ordenó la situación. Pero donde se empiece a torcer las cosas y no hacerlas como Dios dicta que se tienen que hacer, no esperes un milagro. Entonces quiero rematar con esto para concluir.
los milagros están en perfecta armonía con la seguridad en Hashem. ¿Ok? Y esa seguridad, para ser más específicos, deriva de hacer lo que te dice que tienes que hacer. Aquí está ilustrado: Señor, que vengas conmigo antes que mi hijo muera. Tranquilo, ya le está sano, ve. No tengo que ir yo hasta allá, no es como tú te lo imaginas. Y en el momento en el que él va y hace conforme a lo que Dios le dijo, eso es lo que lo va a sanar. Es allí donde se va a manifestar la confirmación de esa obediencia. Ejemplo, Naamán. Eliseo lo mandó a bañarse. Él esperaba un rayo del cielo, qué sé yo, que lo invistiera y lo limpiara ahí mismo en vivo. Y yo pensé que iba a sacar su mano, iba a invocar el nombre del Señor y me iba a sanar. Al estilo así. Exacto, entonces esos son los modelos de fe que hoy han traído y la gente cree que ese es el método. O el método. Entonces, ¿qué le decía Eliseo? Hombre, que te vayas a bañar. No le cabía en la cabeza que el mero hecho de meterse en el agua lo iba a sanar. Tantos ríos que hay allá en Mejor el río Siria. allá, si fuera por río, un charco esto lo que hay aquí. Y el loco. propio siervo decía: Señor, pero si te hubiera mandado a hacer una cosa más difícil, no lo hubieras hecho. ¿Ah? O sea, fíjate tú, el milagro está perfectamente armónico con el proceder. No tengas miedo, tienes que proceder. Métete al agua y ya está. No te preguntes cómo va a funcionar. No te preguntes en qué instante preciso se va a producir. Hazlo y ya. Y en esa seguridad de esa actuación vas a ver milagros. Ya. Amén. Bueno, hermano, entonces... Yo simplemente quería agregarte algo que básicamente es cortico, todo depende del concepto. Crecimos, obviamente es indiscutible un concepto de la reforma y vemos el contexto con base en las raíces. Claro. Pero aquí hemos hablado muchas veces de dos conceptos que son la confianza y la seguridad. El Salmo 115 dice: oh Israel, confía en Hashem, Él es tu ayuda y tu escudo. ¿Cierto? Claro. En el 115, 9. Y en el 118 dice: mejor es refugio en Hashem que confiar en el hombre. Claro. Mejor es el refugio en Hashem que confiar en príncipe. Claro. Evidente. Aquí dice creer, pero es que no se trata de como creo va a llover, creo que la economía va a mejorar. No, es simplemente lo que dice el salmista. Como el concepto hay que cambiarlo, hay que vaciar la idea para entender que se trata de presupuestos que hay que renovarse. Claro que el mundo de la reforma habla muchas cosas, pero si reposamos en que Él es nuestro refugio y que nuestra confianza es en Él, que Él hizo este oficial: hombre, sí, yo voy a ir porque me ordenaron ir a hacer una vuelta. Lo mismo, ¿qué te dice al principio? Hey, descansa. Actúa. ¿Qué es la menujá? El shalom, porque ya el Mashiach hizo un precio. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Menujá. Reposar. En la medida en que yo reposo, así el mundo se caiga, en mi entorno, en mis necesidades, siempre hay salida para nosotros, somos los hijos de Israel. Esa es mi apreciación con base en es así. Por eso dice, es mejor, ya, dice, Tov lahasot badonai, refugiarse en Hashem, miftoach badam, que sentir seguridad en el hombre. El hombre te va a ofrecer seguridades. ¿Ya? Haz esto, son alternativas, pero esas alternativas normalmente van a ser contrarias a la escritura. Claro. Entonces, cuando tú te mantienes solamente haciendo lo que Dios te dice que tienes que hacer, ahí va a venir el milagro. Salmo 118, versos 8 y 9. Refugio en Hashem. Así.